Contigo, Perú. Este año, como todos sabemos, se juega el Mundial Brasil 2014. Ya sé, es un nuevo Mundial al que no vamos. Por eso se nos ocurrió recordar tiempos mejores. En este programa les vamos a contar las 4 participaciones de nuestra selección de fútbol en la Copa del Mundo. ¿Quiénes fueron los jugadores estrellas? Como Teófilo, el Nene Cubillas, que participó en 3 de estos 4 mundiales. ¿Quiénes fueron los entrenadores, los dirigentes? ¿Cómo se jugaron las clasificatorias? Y por supuesto, cuál era el contexto político y económico que se vivía en nuestro país durante estos acontecimientos. Yo espero que pronto podamos ir nuevamente a un mundial, ¿no? Me imagino que ustedes también. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. La victoria, nuestra gratitud. Cada vez que Perú fue a un mundial, enfrentó a la selección que terminó campeonando. Las 4 participaciones peruanas siempre tuvimos la posibilidad de jugar con el que a la postre sería campeón del mundo, ¿no? Nosotros decíamos que más difícil era jugar una eliminatoria que jugar un mundial. La idea de organizar un campeonato mundial de fútbol se debió a la iniciativa del francés Jules Rimet, quien desde 1921 era el presidente de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Gracias a los esfuerzos de Rimet, la primera Copa Mundial se disputó en Uruguay. En ella, la selección peruana participó como país invitado. Había pocos equipos europeos dispuestos a ir a Uruguay y los organizadores deciden invitar a la mayor parte de equipos sudamericanos. Eso es evidente. Pero hay una historia que no es tan evidente y que es que el embajador uruguayo en Lima, el señor Fosalva, tenía un hijo que estudiaba en la Facultad de San Fernando, en San Marcos. Y este muchacho, Daniel Fosalva, jugaba en Universitario de Deportes. Es más, había sido fundador de Universitario de Deportes. Jugaba al fútbol, por lo tanto, y entonces aparentemente hay toda una suerte de apoyo del embajador uruguayo para que Perú asista al Mundial. El Perú participó en el primer mundial que tuvo lugar en Montevideo, Uruguay, en 1930. A esa ocasión
asistimos en calidad de invitados. Recordemos que esos años fueron verdaderamente complicados para el mundo. En 1929 había ocurrido la Gran Depresión, el crack de Wall Street, que había afectado severamente la economía de las potencias occidentales, principalmente la de Estados Unidos. Para llegar a Uruguay, los peruanos utilizaron vapor y ferrocarril. Una vez que todos los equipos estuvieron en Montevideo, se realizó el sorteo para confeccionar los grupos el 8 de julio de 1930. Y al Perú le tocó, como se dice, bailar con la más fea. Nos tocó jugar con el local, Uruguay, y con Rumanía. Así que fue un debut con pronta despedida. En su primer partido mundialista, Perú cayó 3-1 frente a Rumanía. En ese encuentro ocurrió un hecho por demás curioso. El primer jugador expulsado en la historia de los mundiales fue un peruano, fue Plácido Galindo, ¿no? En aquellos tiempos lejanos no existía todavía ni la amonestación, ni la tarjeta amarilla, ni la tarjeta roja, que recién comenzaron digamos, a utilizarse como lenguaje del árbitro en el Mundial de 1970. Galindo fue fundador, jugador, entrenador y dirigente del Club Universitario de Deportes. El delantero Luis de Sousa Ferreira Ubí anotó ante Rumanía el primer gol peruano en los mundiales de fútbol. El segundo partido fue en el recién inaugurado Estadio Centenario de Montevideo ante los locales. Se perdió ajustadamente, 1-0. En este encuentro surgió la primera leyenda mundialista peruana. José María Lavalle, un afroperuano, jugador de Alianza Lima, que iba por el sector izquierdo, no deja pasar a Gestido, que era la estrella uruguaya, ¿no? La estrella del ataque uruguayo, y nunca lo deja pasar. Los periódicos publican en esa época, por lo menos un periódico que caricaturiza el momento, que Lavalle se había convertido en la sombra de Gestido y publica un Lavalle gigantesco y a un Gestido pequeñito, asustado, pues, ¿no es cierto? Tuvieron que pasar 40 años para que Perú volviera a jugar una Copa del Mundo, pero esta vez por mérito propio. En 1969, nuestra selección clasificó al Mundial de México. En esas eliminatorias, Perú integraba el grupo con Bolivia y la favorita Argentina. El primer partido contra Bolivia fue complicado por la altura de la ciudad de La Paz y un arbitraje polémico del venezolano Chechelev. Se perdió 2-1 en un partido accidentado. En Lima le ganamos a Argentina 1-0 con gol de Perico León tras gran pase de Chumpitaz. Y a Bolivia lo vapuleamos 3-0 con anotaciones de Alberto Gallardo, Lucho Cruzado y Teófilo Cubillas. Se llegaba al último partido contra Argentina. Allí se definiría la clasificación en la temible Bombonera. 4-2-4 parece ser, por lo menos en posicional, de ambos equipos. Y comenzó el partido moviendo la pelota del equipo de Perú. Llegamos al último partido de las eliminatorias para México 70 con el objetivo de, por lo menos, empatar. Eso era lo que necesitábamos para clasificar. Claro, no era fácil, ¿no? Porque había que empatarle a Argentina jugando de visitante en la Bombonera, el mítico estadio del club Boca Juniors. Ese domingo 31 de agosto de 1969, la hostilidad del público argentino no amilanó a los pupilos de Waldir Pereira Didi. Al contrario, los peruanos se crecieron, jugaron con seguridad, con alegría, de igual a igual, incluso con desfachatez. Osvaldo Cachito Ramírez, que había entrado reemplazando a un lesionado Alberto Gallardo, pasó a la historia, marcó 2 goles. Luego Argentina nos hizo 2 goles, empatamos, pero conseguimos lo que queríamos. Por primera vez, Perú clasificaba a un mundial por mérito propio.
Se va por el sector de la derecha Marcos, pero pica demasiado. Yo considero que hay un antes y un después del fútbol peruano con la clasificación. Eliminar nada menos que Argentina, ¿no? Eliminarlo en su propio campo, en la Bombonera, con todo lo que hubo alrededor, con el partido que hizo Chale, con la situación de Didi para hacer tiempo, de romper el pantalón de Perico León, los goles famosos de Cachito Ramírez, que entró en la historia grande del fútbol peruano cuando era un jugador que no estaba considerado inicialmente en el equipo titular, porque el titular de aquel equipo era Alberto Gallardo. Escapa Cachito Ramírez, penetra al área, sale, deja la pelota, tira, y gol. Bueno, Roberto Chale, como jugador, un extraordinario jugador, ¿no? Tenía la cualidad de, además de su dominio de balón, de la precisión en sus pases. Él no bien había recibido la bola y ya sabía dónde tenía que destinar el pase. Y además su temperamento, ¿no? Palomilla. La Bombonera tiene la tribuna, el segundo anillo encima casi del campo de juego, y aun cuando la gente dice que los espectadores no juegan, de todos modos son capaces de arrojar algo, ¿no es cierto? Y Chale con la desfachatez, como tú lo dices, y la picardía, le pone la pelota a Rulli como diciéndole, no importa que estemos en Argentina, ¿no? Hemos venido a clasificar. Este partido fue transmitido por televisión y sus imágenes en blanco y negro han quedado grabadas en la memoria de los peruanos. Todos los jugadores argentinos vienen a reclamarle. Sí, fue la primera transmisión vía satélite que efectuamos, así que era una expectativa enorme. Claro que todavía con televisión en blanco y negro, ¿no? Pero igual era una innovación en las comunicaciones. Perdió ahora Perfumo, arranca su intento, Cachito Ramírez a velocidad, sigue entrando, va a tirar, tiro. La clasificación peruana fue dramática. En el último minuto anularon correctamente un gol argentino por falta contra el arquero Rubiños. Un córner que viene al área y le cometen un foul a Rubiño. Y la pelota queda dando bote por ahí y un jugador argentino hace el gol, que ese iba a ser la eliminación porque era el 3-2. Pero tuvo garra también el Ormazábal, creo que era el árbitro, después no sé quién era el Leyman. Se quedó con el banderín arriba y no la bajó. El árbitro, con justicia, invalida un gol argentino, ¿no? Pues imagínate, en esa época pues no pasa lo que ocurre hoy día, ¿no? O sea, Argentina hubiese anotado y el partido lo ganó Argentina, hubiéramos tenido que ir a un partido extra. En esa campaña, el compositor Félix Figueroa compuso la polca Perú Campeón, que fue cantada por los Haces del Perú y se convirtió en un clásico de la música popular peruana. Perú campeón. Y la canción que nos hicieron en plena eliminatoria. Y eso fue que nos levantó también el ánimo y aparte de la calidad que había en los jugadores, ¿no?
La clasificación a México 70 marcó el inicio de una época de oro para el fútbol peruano, que duraría más de 15 años. Perú campeón, Perú campeón. Y conformamos un buen equipo, donde todos deben de acordarse pues, la gran calidad pues, de Perico, de Julio Bailón, de Chale, el Palomía Chale, el finado, pues, que en paz descanse, Lucho Cruzado. Con el lema Perú a campeonar, siempre arriba Perú debe ganar. El entrenador era el brasileño Dili, quien había sido bicampeón mundial de su país como jugador. En México, el Perú integró el grupo formado por Bulgaria, Marruecos y la poderosa República Federal Alemana, que tenía entre sus filas a grandes jugadores como Gerd Müller y Franz Beckenbauer. En México 1970, el Perú dejó muy buena impresión. Claro, teníamos un equipazo, con figuras como Héctor Chumpitaz, el Nene Cubillas, Ramón Mifflin, Perico León. El primer partido que jugamos fue contra Bulgaria, el 2 de junio de 1970. Y esos eran tiempos tristes para nuestro país, porque 2 días antes, el 31 de mayo, tuvo lugar el famoso terremoto de 1970, que dejó miles de muertos, sobre todo en la zona de Yungay, en el departamento de Ancash. Íbamos perdiendo el partido 2-0 hasta los 11 minutos del segundo tiempo, pero de pronto la selección peruana comenzó a remontar y al final ganamos 3-2, con goles de Alberto Gallardo, de Héctor Chumpitaz y del Nene Cubilla. Fue un partido sumamente emocionante y nos dio un poquito de distracción y de alegría en medio de la tremenda tragedia que vivíamos. Justamente este es el partido. Dijeron que había pasado nada más un terremoto, pero no dijeron la magnitud que había pasado, ¿no? Un día antes de jugar el partido, porque fue el 2 de junio, el primer partido, y esto había sucedido el 31 de mayo. Entonces, cuando llegamos a reconocer el campo, donde se iba a jugar el Mundial, ahí donde nos enteramos, y ahí nos comenzaron a decir, mientras íbamos caminando del ómnibus a la entrada del estadio, y ahí nos iban contando. Y recién nos enteramos ya cómo había sido. Perdíamos el partido 2-0, ¿no? Viene esta historia que cuenta que un directivo de esos tiempos, Javier Aramburu Menchaca, encontró algo de tierra cerca e ingresó a los jugadores y les dijo, esta es tierra peruana, el país está temblando, tenemos que recuperarnos por Perú, ¿no? Y hubo un discurso muy emotivo que tocó la fibra de los jugadores y hubo una respuesta que lógicamente tenía que ver con lo futbolístico, pero también tuvo que ver mucho con lo emocional. El siguiente partido fue un inobjetable triunfo de 3-0 contra Marruecos, con 2 goles de Cubillas y 1 de Roberto Chale. Clasificamos segundos en el grupo, detrás de Alemania, que nos ganó 3-1. El gol de honor de ese partido fue anotado por Teófilo Cubillas. En la siguiente ronda nos tocó la mala suerte de jugar contra Brasil, el equipo más poderoso del certamen, cuyo plantel estaba lleno de estrellas, entre ellas Pelé. Lamentablemente tocó cruzar con Brasil, ¿no? Con el gran Brasil de Pelé, de Gerson, de Tostao, que termina siendo campeón del mundo. Un partido 4-2 que para muchos, por lo menos hasta esos tiempos, estuvo considerado entre los partidos mejor jugados de la historia de los mundiales.
En México 70 sobresalió un joven futbolista, Teófilo Cubillas. El popular Nene anotó 5 goles y fue el tercer artillero de ese mundial, por detrás de Gerd Müller de Alemania y Jairzinho de Brasil, haciendo la salvedad de que ellos jugaron más partidos que el peruano. Cubillas en esos tiempos era ya un jugador desequilibrante que marcaba una gran diferencia, ¿no? Teófilo Cubillas, cuando FIFA comienza a hacer estos reconocimientos a los jugadores jóvenes de los mundiales, Cubillas es reconocido como el jugador joven con mayor proyección de México 70. Hay alguna declaración de Pelé donde dice que veía en Cubillas un jugador que lo podía suceder. Un gran socio de Cubillas en aquel mundial fue el talentoso Hugo "El Cholo" Sotil. La siguiente eliminatoria fue en 1973 y el rival fue Chile, a quien le ganamos 2-0 en Lima y con quien perdimos por idéntico marcador en Santiago. El partido definitorio fue en Montevideo y Chile venció por 2-1. Fue una campaña rara, accidentada. Además, el Nene Cubillas jugó lesionado. Hay algunas decisiones hasta ahora que se discuten de don Roberto Escarón, el técnico peruano de aquel tiempo, que sacó a Cubillas del partido en el centenario, el tercer partido con Chile, algún error de Uribe, el arquero peruano. Recordemos que para esa clasificación no se pudo lograr la nacionalización de Humberto Horacio Ballesteros, que era el arquero de la U, que venía de jugar la final de la Copa Libertadores de América. En 1975 llegaría la revancha. Copa y Campeonato Sudamericano, Copa América. Hay un córner en favor del equipo Perú peruano. se coronó campeón sudamericano, derrotando a Chile en su camino al título. Dos años después, se producirían las nuevas eliminatorias para el Mundial de Argentina 78. Nuevas figuras se habían integrado al equipo, como Juan Carlos Oblitas, Juan José Muñante y el arquero argentino nacionalizado peruano, Ramón "El Loco" Quiroga. Para el Mundial de Argentina 78 hay una influencia del gobierno militar, se permite la nacionalización de Ramón Quiroga, quien termina siendo un jugador importante. La eliminatoria del 77 es una eliminatoria inolvidable. Yo ya la recuerdo, digamos, es una eliminatoria diferente de las otras, en donde puedo recordar algunas cosas. Es la eliminatoria del Contigo Perú, de Y se llama Perú, de Esta es mi tierra, ¿no? De Polo Campos, del Sambo Cabero, de Óscar Avilés. Contigo, Perú. La gran mayoría de seleccionados actuaban en el extranjero. Los clubes peruanos, apoyados por el gobierno, hicieron un esfuerzo para contratarlos. Así fue como Cubillas y Sotil regresaron de Europa en 1977 y se integraron a la Alianza Lima. De alguna manera los clubes reciben dinero, no digo de manera ilegal por si acaso, sino de una manera de apoyo, ¿no? Mira, toma, yo te doy el dinero, contrata de nuevo a los jugadores que actúan fuera. Perú superó en su grupo a Ecuador y Chile. A Ecuador le empatamos en Quito y en Lima lo goleamos 4-0. A Chile le sacamos un empate a 1 en Santiago y llegamos al partido en Lima con la posibilidad de ganar el partido,
eliminar a Chile y jugar una liguilla final previa al Mundial. Esa noche, ante un estadio nacional repleto, Perú ganó cómodamente 2-0 con goles de Sotil y Oblitas. Una vez concluido el partido, el presidente Francisco Morales Bermúdez ingresó a la cancha y entonó el himno nacional. Faltaban 2 años para 1979, año del centenario del estallido de la guerra con Chile, y ello hacía aflorar los sentimientos patrióticos de la población. Cuando ganamos en el Estadio Nacional, baja Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Se abraza con Julio Meléndez, el capitán peruano, se pone la camiseta número 14 de Perú. En la liguilla final se encontraban los ganadores de los 3 grupos. Los 2 primeros clasificarían al Mundial. Ellos fueron Brasil y Perú, que vapulearon a Bolivia 8-0 y 5-0 respectivamente. Lo que yo recuerdo de la clasificación al Mundial de Argentina 78 es aquellas caravanas, ¿no? Aquel partido con Chile, esa victoria, salir a la calle, la gente te paraba, la gente salía con ollas, hacía sentir su alegría, una alegría que se vivía intensamente en aquellos tiempos de éxito del fútbol peruano, ¿no? El entrenador de la selección peruana desde la triunfal Copa América de 1975 era el exitoso Marcos Calderón. Bueno, Marcos era un técnico que yo en ese tiempo, bueno, no había en escuela de entrenadores, pero era lo que Tim llamaba los filósofos de la calle, o sea, gente que adquiría conocimientos sobre la relación interpersonal, de llegar a conocer a la gente por una cuestión muy personal, ¿no? Por eso le llamaban el filósofo de la calle. A Marcos siempre lo han etiquetado una persona brava, que no se casaba con nadie. Para mí, un amigo, un papá, un estratega, una persona que se adelantó a la época por mucha disciplina, pero también mucha empatía con los jugadores. El único peruano que ha clasificado a un mundial, mi recuerdo y mi aprecio y mi respeto por siempre, Marcos Calderón Medrano. En la primera fase del Mundial de Argentina 78, el Perú integró el grupo conformado por la poderosa Holanda, Escocia e Irán. La sede fue la ciudad de Rosario. El primer partido fue el 3 de junio contra Escocia y fue televisado vía satélite. Los europeos empezaron ganando 1-0 y César Cueto emparejó la cuenta. Sin embargo, hubo una falta en el área peruana y el árbitro marcó penal. Pero apareció Ramón Quiroga, atajó el disparo y los escoceses no pudieron celebrar. Lo que siguió fue una gran exhibición de talento de la volante peruana, que culminó con 2 golazos de Teófilo Cubillas. El segundo, obtenido a través de un estupendo tiro libre.
La figura mundialista más importante de nuestro país ha sido sin duda Teófilo el Nene Cubillas. Cubillas nació en 1949 en una hacienda de Puente Piedra y asistió a 3 de los 4 mundiales en los que nuestra selección ha participado. En México 70, con solo 21 años, fue elegido el jugador joven más importante. Y entre ese mundial y Argentina 78, marcó 10 goles. Y eso lo convirtió en uno de los más grandes goleadores mundialistas de todos los tiempos. Cuando se jugó Argentina 78, yo tenía solamente 8 años. Y sin embargo, tengo grabado en la memoria esa pintura de tiro libre con que le encajó un golazo a Escocia. Brilliant first goal for Peru. Scotland in absolute disarray from that free kick. Me acuerdo que Muñante le dice, por favor, déjamelo a mí. Y Teófilo dije, ya lo vi, déjamelo a mí nomás. Yo estaba hasta al lado. Y Teófilo no es la primera vez que le pega la pelota así. Eso ya viene de Puente Piedra, de cuando era niño. Que jugar sin zapatos. La FIFA tiene registrado ese gol como una forma de enseñarle a la gente cómo se remata magistralmente un tiro libre, ¿no? Es decir, pie cambiado por fuera de la barrera. Es decir, el arquero esperaba pues el cruce, ¿no? hacia su palo, y él hace todo lo contrario. La victoria ante Escocia despertó una explosión de júbilo en el país. Se ganó y se jugó bien. Fue un debut soñado. Y recuerdo una anécdota. Terminé el partido y la mayoría de los jugadores eran jugadores ya consagrados. Ya habíamos entrado al camarín y yo veía que todos lloraban y cantando el himno nacional. Y yo, que era el más joven, no pasaba nada por mi cabeza, o sea, solamente miraba, ¿no? Asombrado. Pero en las noches siguientes, toda la noche era llorar de emoción. El segundo encuentro fue ante el subcampeón mundial, Holanda, un grande de Europa. El resultado fue un empate a 0 con sabor a triunfo para los peruanos. Se cerró la primera fase aplastando a Irán 4-1. Con este resultado, alcanzamos el primer puesto del grupo. La crítica internacional no escatimaba elogios para el fútbol exhibido por los dirigidos por Marcos Calderón. Cuando la revista El Gráfico termina la primera fase del Mundial y elige el equipo ideal de la primera fase, el medio campo era íntegramente el medio campo de Perú. José Velázquez, César Cueto y Teófilo Cubillas. Una primera fase brillante, espectacular, que, digamos, contrasta con lo que fue la segunda fase. Efectivamente, en la segunda fase, la historia sería muy distinta. Los rivales, Polonia, Brasil y la dueña de casa, Argentina. Donde ya el equipo no respondió, donde el equipo ni siquiera pudo marcar un gol, ¿no? Perdió con Brasil 3-0, perdió con Polonia 1-0. Este partido, digamos que todos quisiéramos sacar de la historia del fútbol peruano, el 6-0 contra Argentina, que termina clasificando a Argentina a la final, pero que nos deja la sensación de que algo extraño pasó, los cuestionamientos de los brasileños. Para clasificar a la final y dejar en el camino a Brasil, los argentinos tenían la obligación de ganar por más de 4 goles de diferencia. Argentina era el país organizador del Mundial y lo gobernaba el dictador Jorge Videla. El resultado final fue un categórico 6-0 que los llevó a la final. Sobre el bajo rendimiento de los futbolistas peruanos se han tejido muchas hipótesis.
Argentina viene con todo, Argentina quiere ser campeón mundial. Argentina también, además de haber estado presionado, pues, ¿no? Tú te das cuenta a Villela diciéndole a sus jugadores, muchachos, si no ganan, vamos a tener serios problemas. Argentina le podía ganar a Perú, pero creo que no había una diferencia de 6 goles para clasificar a la final del Mundial, ¿no? La polémica sobre ese partido del 21 de junio de 1978 aún sigue viva. Lo cierto es que Juan Carlos Oblitas dijo años después que ese no fue un partido normal. Y es que antes del encuentro, el presidente Videla, junto a otras personas, entre ellos el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, entró al camerín peruano a saludar a los jugadores. Es más, la revista Caretas publicó recientemente una foto donde se ve a Videla saludando a los peruanos incluso luego del partido. Bueno, yo creo que las especulaciones nunca van a terminar sobre ese tema, ¿no? Es una incógnita, hay situaciones que pueden evidenciar que sí sucedió, hay situaciones que se rechace esta posibilidad, o sea que eso, como dijo Tim, cuando sucedió nuestra debacle, digamos, en España 82, que eso se va a ir con uno a la tumba. Más allá de todo, esa selección mundialista del 78 nos hizo vibrar y al mismo tiempo tener la ilusión de una primera fase de fantasía. Estábamos dispuestos a dar el golpe. Y Perú arma de nuevo una selección con jugadores, además que están en el mejor de sus momentos, ¿no? No ha pasado todavía, no ha pasado el momento de grandes de los que habían estado en Argentina, y se ha sumado un diamante, en verdad. Que creo fue uno de los momentos más brillantes de la historia de nuestro fútbol, una selección espectacular, que no solamente superaba en el resultado al adversario, sino lo superaba y ampliamente en fútbol. Hicimos un muy buen grupo, pienso que es la mejor selección que yo he jugado, tanto individual como colectivamente. Todos los jugadores eran especialistas, ¿no? Con ya trayectoria, muchos experimentados, pero también incluyendo a un jugador, una joya, ¿no? Como es Julio César. Primero, Perú empató 1-1 con Colombia en Bogotá, con cabezazo de Guillermo La Rosa ante centro de Barbadillo. Entrenaba a aquella selección colombiana el argentino Carlos Salvador Vilardo. El siguiente partido se jugó en Lima y nuestra selección se impuso fácilmente a la colombiana 2-0, con goles de Uribe y Jerónimo Patrulla Barbadillo. Cambia juego largo hacia la izquierda, Chumpicás para Juan Carlos Oblitas. Lindo el centro. Cabezazo. El partido clave de esas eliminatorias se jugó el 23 de agosto de 1981 en Montevideo. Ese día, los peruanos les dimos un verdadero baile a los uruguayos. Los dirigidos por Elba de Padualí Matín estuvieron inspirados.
Julio César Uribe fue un dolor de cabeza para los rudos defensas uruguayos. Él marcó uno de los 2 goles que nos dieron la victoria. El otro fue anotado por Guillermo el Tanque La Rosa. El descuento para los uruguayos llegó por obra de Valdemar Victorino, pero fue ilícitamente, porque bajó la pelota con la mano. Los peruanos, a través de la radio y la televisión, seguimos ese partido verdaderamente paralizados. Consigue de contarlo. Juan Carlos Oblitas. Juan Carlos Oblitas. Vamos Perú. Sigue Juan Carlos. La Rosa. Mete al arco libre para tirar. ¡Gol! En su propia casa, ¿no? Un baile que pudo haber sido más que el 2-1, que al final fue el resultado del partido, donde era una selección que jugaba de memoria, ¿no? Y que defendía y atacaba con muy buen equilibrio. Velázquez. Tocando Barbadillo. Velázquez. ¡Atención! ¡Puede haber gol! ¡Entra Uribe! ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol peruano! ¡Segundo gol! Llegamos así al último partido, donde bastaba un empate para clasificar a España. El cotejo terminó 0-0 en el Nacional de Lima. Un estandarte de esa clasificación fue el gran capitán Héctor Chumpitaz. Chumpitaz, por ejemplo, es un jugador, desde mi punto de vista, realmente excepcional, porque su altura no era pues la indicada, digamos, pero él era un hombre que tenía una especie de doble golpe de elevación. Me acuerdo un partido con los chilenos que tenían 2 torres, Figueroa entre ellos, y que sin embargo él se metió entre los 2 backs del equipo chileno y logró un gol. Perú, con garra, con amor, por nuestra bicolor. Era de poco hablar, pero era con sus gestos y con su forma de ser, era el líder, aconsejaba con su presencia. En él podemos concentrar las cualidades de todos los jugadores excelentes que ha tenido Perú. Concluido el partido con Uruguay, Chumpi fue cargado en hombros por la hinchada y paseado triunfalmente. Ese sería el último partido de Chumpitaz con la selección peruana. Como preparación para el Mundial de España 82, el Perú realizó una gira internacional con varios partidos, muchos de ellos realmente brillantes. Tal vez el más emblemático tuvo lugar en Francia, en el Parque de los Príncipes, en París, el 28 de abril de 1982. Esa noche, nuestra selección le ganó a Francia 1-0, con un golazo convertido por el ciego Juan Carlos Oblitas. La selección de Francia era una selección importante, ¿no? Tenía figuras como Michel Platini, como Tigana. Sin embargo, esa noche a los franceses no les quedó más remedio que inclinarse ante la superioridad de los peruanos. Cueto, lindo pase para Juan Carlos Oblitas. Peligrosa entrada, remata. Gol, 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 gol. Peruano. Nuestro país creo que no va a olvidar nunca, porque más allá de haberlo ganado, que es la esencia del juego, tratar de ganarlo, jugábamos muy bien. Que terminó el partido. Señores telespectadores, amigos de todo el Perú, ha ganado el seleccionado peruano de fútbol. La expectativa de cara al Mundial era enorme. José Escajadillo compuso el tema Perú a España 82. Y muchos comerciales de televisión hacían referencia a la habilidad del juego peruano, uno de ellos incluso al ritmo de Marinera. Ya en el Mundial, los resultados no fueron los esperados. El equipo no jugó como acostumbraba. Tim hizo cambios que modificaron el planteamiento tan exitoso realizado en la eliminatoria y la gira. Y un plantel en el fútbol peruano debe tener armonía, debe ser como una pequeña colectividad en donde todos van juntos de la mano. Cuando ingresa alguien de fuera,
no necesariamente un mal personaje, sino simplemente alguien que no pertenecía al plantel. La gente como siente el choque, ¿no? Y cómo no, ya no era el momento de Teófilo. Teófilo ya había cumplido, creo, para el fútbol peruano y para su propia vida. Era el momento de Uribe. Sin embargo, Teófilo Cubillas, que no había estado presente en la eliminatoria casi ni en la gira, ingresa al plantel. En España jugamos 3 partidos. Arrancamos con 2 empates. El primero a 0 frente a un desconocido Camerún. El segundo a 1 con Italia, que a la larga se convertiría en el campeón del Mundial. El partido final fue una verdadera debacle. Perdimos 5-1 frente a Polonia. Ese sería el último partido de nuestra selección en un Mundial. Fue un durísimo golpe para un cuadro que se había ganado un gran prestigio y del cual se tenían grandes esperanzas. Después de esa dolorosa experiencia, las eliminatorias de 1985, que clasificarían al Mundial de México 86, se convirtieron en nuestra última gran oportunidad de asistir a un campeonato mundial. El grupo lo conformaba la poderosa Argentina, la siempre difícil Colombia y Venezuela. Arrancamos mal, con un empate de local y una derrota de visitante frente a Colombia. A Venezuela le ganamos los 2 partidos y eso reavivó nuestras esperanzas. En medio de ello, se había cambiado de entrenador. Se retiró Moisés Barak e ingresó Roberto Chale, que le inyectó una nueva actitud al equipo. Solo quedaba una alternativa: jugarse el todo por el todo frente a Argentina y ganarle los 2 partidos que quedaban. Ellos tenían a su estrella Diego Armando Maradona en su mejor momento. El partido en Lima lo ganamos 1-0 con gol de Juan Carlos Oblitas, tras estupenda jugada de Franco Navarro. El astro argentino fue anulado por una implacable marca personal de Luis Reina. Así llegamos al partido en Buenos Aires. A diferencia de 1970, donde el empate alcanzaba, esta vez solo valía la victoria. Esa generación, yo creo que con algunos cambios, con algunos jugadores, pero yo creo que los grandes, la mejor etapa del fútbol peruano ha sido entre la eliminatoria del 69, ¿no? Y la eliminatoria coincidentemente contra Argentina del 85. Ese debe ser el lapso más brillante de la selección peruana, ¿no? ¿Qué tal puntapié que le aplicaron allí al jugador Franco Navarro? Camino, el número 2, y se gana la primera tarjeta. En los primeros minutos del partido, Franco Navarro recibió un golpe artero del argentino Julián Camino. En la acción anterior, eso no justifica de ninguna manera ese pago artero alevoso que incluso era para tarjeta roja, con pésima intención. El técnico de Argentina era Bilardo, que hay muchas historias de él, digamos, no adecuadas para el deporte, que se supone que es algo de fair play, y parece que la cosa fue dirigida, ¿no? Por los primeros 15 minutos de Camino, que era el marcador de punta y que ahora es asistente del técnico Sabela de Argentina, prácticamente lo fue a quebrarlo, ¿no? Bueno, y lo sacó del partido. Se desprendió bien de Reina. Peligroso el envío. Costuri atento, tira, gol argentino. Gol argentino. El equipo de Maradona había adelantado con un gol a los 12 minutos, pero Perú reaccionó y dio vuelta al resultado 2-1, con goles de Velázquez y una pintura de Barbadillo tras genial jugada de Cueto. Faltando 8 minutos para el final, Argentina logró el empate con un tanto muy discutido. Fue el 2-2 que clasificó a México 86 a la selección argentina, que a la postre resultaría la campeona mundial. Gol argentino a los 36
No quiero poner excusas, ¿no? Porque van a decir, bueno, pero claro, si el árbitro hubiera invalidado el gol que Argentina hizo, probablemente Perú hubiera llegado al Mundial de México y Maradona le hubiera tenido que ganar a Chile para llegar a ser el campeón mundial, ¿no es cierto? Fue la última gran selección peruana, ¿no? Fue lo último grande que yo le veía importante en Sudamérica. No estoy pendiente tampoco con el tema que nos recuerden, pero sí quisiera que vayamos a un mundial, ¿cómo no? Pero ese tema no es querer nada más. Ese tema entra en muchas cosas, ¿no? Como amor a la patria, que mucha gente lo deja de lado, ¿no? Eso nunca se puede perder. Un peruano no debe jamás sentirse menos que el contendor, sea brasileño, argentino, uruguayo, colombiano, con quienes nos toca competir. Nuestro gran problema es que tu propia gente te subestima, tu propia gente no te da el reconocimiento, el valor que te corresponde y consecuentemente eso es lo que se va desarrollando en el tiempo. Han pasado 32 años desde la última vez que Perú fue a una Copa del Mundo. Y esto nos causa un poquito de nostalgia, un poquito de pena y un poquito de vergüenza también, ¿no? Somos como el patito feo de las selecciones de fútbol. Yo creo que si los jugadores, los dirigentes y todos los involucrados se ponen realmente las pilas, nos podrían dar una alegría pronto, ¿no? Hagan un esfuerzo. De verdad que los peruanos se lo vamos a agradecer. Nos vemos en la próxima.